Hola jóvenes, te saluda tu profesor Ángel Salamanca y continuamos con los problemas de vectores aplicando el método de descomposición rectangular. Ejemplo didáctico número 1. Calcular el vector resultante, el módulo del vector resultante y su dirección. Y tenemos aquí tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, cada uno con su respectivo módulo. Para hallar entonces el vector resultante, lo que vamos a hacer es descomponer el vector B y el vector C en sus componentes rectangulares para poder hallar la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Comencemos entonces dando solución al problema. Trazamos desde el extremo del vector, recuerda que este es el origen del vector y este es el extremo. Desde el extremo, líneas discontinuas paralelas al eje X y al eje Y. Esto nos ayuda a graficar la componente en el eje X hasta aquí y la componente en el eje Y hasta acá. Ahora vamos a hallar los valores de estas componentes, los módulos, y recordarás que para hallar el módulo de esta componente sería 2 raíz de 2 por el seno de 45. Y para hallar el módulo de esta componente sería 2 raíz de 2 por el coseno de 45. No te olvides que la componente que está al costado del ángulo se multiplica por la función coseno y la que no está al costado por la función seno. Vamos a calcular entonces ahora los valores de cada uno de estos y lo hacemos aquí abajo. 2 raíz de 2 por seno de 45. El seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Si esto multiplicamos, esto nos va a salir 2. Este resultado sería el módulo de esta componente. Ahora vamos a hallar el módulo de la otra componente y lo hacemos aquí abajo. 2 raíz de 2 por el coseno de 45. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Si multiplicamos, esto nos va a salir 2. Este sería el módulo de esta componente y lo ponemos por acá. Ahora este vector ya no nos interesa. Vamos a descomponer este vector. Y para ello trazamos líneas discontinuas paralelas al eje X y líneas discontinuas paralelas al eje Y. Ahora dibujamos la componente hasta aquí y hasta acá. Para determinar el módulo, recuerda que tenemos que multiplicar el módulo de este vector por el seno del ángulo que está aquí, seno de 53. Y para hallar el módulo de esta componente sería el módulo de este vector, 10, por el coseno de 53. ¿Por qué por el coseno? La componente que está al costado del ángulo se multiplica por la función coseno. Y la componente que no está al costado de este ángulo como referencia se multiplica por la función seno. Ahora vamos a calcular estos valores. Lo hacemos aquí abajo. 10 por seno de 53. ¿Recuerdas cuánto es el seno de 53? Muy bien, 4/5 por 10. Genial, esto sale 8. Este es el módulo de esta componente. Lo ponemos por acá. Ahora vamos a hallar el módulo de esta componente. Lo hacemos por aquí. Sería 10 por coseno de 53. El coseno de 53 es 3/5. Multiplicamos por 10 y esto me sale 6. Este valor lo ponemos por acá. Ya tenemos entonces los módulos de estas componentes. Por lo tanto, este vector C desaparece. Ahora observa que tengo tres vectores en el eje X. Uno que apunta hacia la derecha y dos que apuntan hacia la izquierda. Y tengo dos vectores en el eje Y. Uno que apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Vamos a hallar el vector resultante en el eje X. Como hacia la derecha apunta un vector cuyo módulo es 13 y hacia la izquierda apuntan 2, entonces yo estos dos que están aquí primero los voy a sumar. Vector cuyo módulo es 8 y vector cuyo módulo es 2, entonces me sale un vector hacia la izquierda cuyo módulo sería 10. Y ahora, si uno apunta para la derecha cuyo módulo es 13 y para la izquierda cuyo módulo es 10, ¿cuánto me sale el módulo de ese vector resultante en el eje X? Lo voy a representar aquí y me saldría un vector cuyo módulo sería 3 hacia la derecha. Ahora, vamos a hacer lo mismo en el eje Y. Si para arriba apunta un vector cuyo módulo es 2 y para abajo un vector cuyo módulo es 6, el vector resultante en el eje Y me va a salir hacia abajo y cuyo módulo sería 4. Estos dos vectores están formando 90 grados entre sí y además
los orígenes de los vectores coinciden. Eso es muy importante para graficar el vector resultante. Entonces voy a trazar paralela al vector resultante en el eje X, desde el extremo de este vector, y paralela al vector resultante en el eje Y, del extremo de este vector. Ya tengo entonces el vector resultante que parte del origen común de estos dos vectores hasta este extremo. Este sería el vector resultante, justamente lo que me están preguntando. Y si quiero saber su módulo, pues voy a aplicar una fórmula. Claro que sí, seguro que te estás acordando. El módulo del resultante en el eje X al cuadrado más el módulo del resultante en el eje Y al cuadrado. Voy a reemplazar. Sería en el eje X su módulo es 3 y en el eje Y su módulo es 4. Ahora vamos a operar. Acá me va a salir 9. Aquí me va a salir 16. Si sumamos esto me va a salir 25. Como está en raíz cuadrada, esto sería 5. Este es el módulo de la resultante. Y si yo quiero saber su dirección de este vector resultante, cuidado con esto. Tengo que trazar el sistema de coordenadas y el origen debe coincidir con la intersección de ese sistema. Por eso que lo trazo de esta forma. Ahora la dirección sería desde el eje X hasta donde está el vector, de esta manera. ¿Y cómo voy a hacer para calcular este ángulo? Bueno, lo que podemos hacer es hallar este ángulo pequeño, si trabajamos con este triángulo que está aquí, y lo vamos a dibujar acá abajo. Vamos a completar los valores. Este lado del triángulo es el módulo de este vector, o sea, sería 3. Este lado del triángulo es el módulo de este vector, claro, porque son paralelas. Entonces, si aquí este vector mide 4, este lado también vale 4. Y esta hipotenusa sería el módulo de este vector resultante, que en este caso sería 5, y lo vamos a completar. Ahora nos damos cuenta que este es un triángulo notable. Sí, pues 3K, 4K, 5K. Por lo tanto, el ángulo alfa sería, muy bien, el ángulo alfa sería de 53. Pero ese no es la dirección. La dirección sería desde el eje X positivo hasta el vector resultante. Por lo tanto, tú sabes que todo esto sería 360. Y si a esto le quitamos 53, entonces la dirección sería de 307 grados. Ejemplo didáctico número 2. Calcular el vector resultante, el módulo del vector resultante y su dirección. Tenemos tres vectores, vector A, vector B y vector C, cada uno con su respectivo módulo. Bueno, para calcular el vector resultante utilizaremos el método de la descomposición rectangular. Vamos a descomponer el vector A entonces. Comencemos con la solución del problema. Trazamos líneas discontinuas paralelas al eje X desde el extremo del vector A. Este es el origen del vector A, este es el extremo. De aquí trazamos líneas discontinuas y también líneas discontinuas paralelas al eje Y. Esto me ayuda a graficar la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Para saber el módulo de esta componente, multiplicamos el módulo del vector A, 5, por el seno de 37. Y para saber el módulo de esta componente sería 5 por el coseno de 37. No te olvides que para hallar el módulo de la componente que está al costado del ángulo se multiplica por coseno. Y la otra componente por seno. Vamos a hallar los valores de cada uno de ellos. Lo hacemos aquí abajo entonces. Sería 5 por seno de 37. ¿Cuánto es seno de 37? Muy bien, 3/5. Y si lo multiplicamos por 5, esto me va a salir 3. Ese sería el módulo de esta componente. Ahora vamos a calcular aquí el otro módulo. Sería 5 por coseno de 37. ¿Cuánto es coseno de 37? Muy bien, 4/5. Si multiplicamos me sale 4. Este es el módulo de esta componente. Ahora el vector A ya no me interesa. Vamos a descomponer el vector B en sus componentes rectangulares, para lo cual trazamos líneas discontinuas paralelas al eje X y paralelas al eje Y, de esta manera. Esto me ayuda a graficar la componente en ambos ejes. ¿Y cuánto vale esta componente? ¿Cuánto es su módulo? Pues ponemos aquí entonces el módulo del vector B multiplicado por ahora sí, muy bien, por el coseno de 45. Y esta de aquí
su módulo sería el módulo del vector b multiplicado por el seno de 45. Siempre el módulo de la componente que está al costado del ángulo se multiplica por coseno. Y la que no está al costado del ángulo se multiplica por seno. Bien, vamos a calcular aquí abajo los valores. Sería entonces 2 raíz de 2 por coseno de 45. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Simplificamos y esto me va a salir 2. Este sería el módulo de este vector. Y para hallar el módulo de este vector, lo hacemos aquí abajo. Sería 2 raíz de 2 por seno de 45. Seno de 45, muy bien, 1 sobre raíz de 2. Si simplificamos esto, me va a quedar 2. Este sería el módulo de esta componente. Lo ponemos por acá. Ahora el vector b ya no nos interesa. Tenemos entonces 2 vectores en el eje X y 3 vectores en el eje Y. Podemos hallar entonces la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y de estos vectores. Comencemos. Como tenemos un vector hacia la derecha cuyo módulo es 3 y un vector hacia la izquierda cuyo módulo es 2, para hallar el vector resultante, restamos estos módulos y me sale un vector hacia la derecha cuyo módulo sería 1. Ahora, para hallar el vector resultante en el eje Y sería, si para arriba hay un vector cuyo módulo es 4, también hay un vector cuyo módulo es 2, en total hacia arriba apunta una resultante cuyo módulo sería 6, porque sumamos estos dos, 6. Y para abajo hay un vector cuyo módulo es 3. Por lo tanto, ¿cuánto me sale el módulo de ese vector resultante? ¿Y para dónde apunta? Bueno, como para arriba apunta 6 y para abajo apunta 3, aquí me sale un vector hacia arriba cuyo módulo sería 3. ¿Qué ángulo están formando estos vectores, jóvenes? Muy bien, 90 grados. Para trazar, para dibujar el vector resultante, porque ojo, que esta es la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y, pero yo quiero el resultante total. Para graficar, trazamos líneas discontinuas paralelas a este vector y líneas discontinuas paralelas a este vector, siempre de los extremos. Además, recuerda que estos vectores, sus orígenes deben coincidir. Entonces trazamos las paralelas y graficamos desde el origen común hasta esta intersección. Este sería el vector resultante. Y para calcular el módulo de la resultante sería igual a raíz cuadrada de el módulo de la resultante en el eje X al cuadrado más el módulo de la resultante en el eje Y al cuadrado. Reemplazamos entonces. Claro, en el eje X su módulo es 1 y en el eje Y su módulo es 3. Operamos 1 al cuadrado y 3 al cuadrado. Esto me quedaría muy bien, 1 y 9. Todo esto dentro de la raíz. Esto me va a quedar entonces raíz de 10. Este sería el módulo de la resultante. Bueno, como no tiene raíz de 10 exacta, lo dejamos así. Ya tenemos vector y módulo. Ahora, ¿qué me falta? La dirección. Y la dirección sería el ángulo que forma el eje X con este vector resultante. Para lo cual voy a trazar entonces mi sistema de coordenadas. Esto me va a ayudar. Y este sería la dirección. Claro que sí. Pero ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, puedo utilizar este triangulito. Ya. Si utilizamos este triangulito, lo vamos a dibujar aquí abajo mejor. ¿Cuánto vale este lado del triángulo? Claro, igual que este módulo, sería 1. ¿Cuánto vale este lado del triángulo? Genial, igual que este módulo del vector, porque este de aquí es igual que la de acá, son paralelas. Vale 3. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Justamente lo que vale el módulo de la resultante, sería raíz de 10. ¿Te das cuenta de qué triángulo estamos hablando aquí? ¿Es un triángulo notable? Seguro que estás recordando. Muy bien, sí es un triángulo notable. Y el ángulo sería, bueno, la dirección sería, muy bien, 143 medios. Esta sería la respuesta. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayas comprendido la resolución de estos dos problemas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.